Damos inicio a la primera charla de estas nuevas y digitales jornadas ganaderas de Asogama. Voy a dejar en pantalla a Daniel Franco, jefe de investigación agroalimentaria del Centro Tecnológico de Carne de Galicia, y a Raúl Lira de INE Campenaique, que ya varios conocen, quien actuará como moderador de esta charla. Sean todos bienvenidos. Gracias, Valeria, por el pase y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy día en esta nueva versión, ya la número 23 de las jornadas ganaderas de Magallanes. Mientras hablaban las autoridades, yo trataba de recordar qué año no hubo jornadas, porque la primera la realizamos en el año 97, la organizamos en Puerto Natales, y por lo tanto ahora deberían ser 24. Incluso yo era joven cuando hicimos aquella primera jornada, pero la verdad que no puedo recordar por qué no se hizo en algún año y menos en qué año. Pero sin duda, cada temporada es un tremendo aporte al sector que convoca a mucha gente para poder hacer una actualización importante de nuevas tecnologías, prácticas, herramientas, pero también, y sin duda vamos a extrañar este año, un momento del año que nos sirve para poder socializar y compartir en un ambiente de camaradería con todos los productores, ¿no es cierto?, que se convocan en estas ya tan tradicionales jornadas ganaderas de Magallanes, que un año más abordan un amplio abanico de temas, siempre todos de interés. Cada año cuando nos sentamos a definir los temas, se nos produce el mismo problema. ¿Cuáles temas poner, cuáles no? Queremos abarcar todo. Y creo que en general lo hemos logrado. Vamos a tener, sin duda, charlas muy variadas y todas ellas muy interesantes. Hoy día vamos a arrancar esta jornada con la primera charla técnica a cargo de un amigo que nos acompaña desde Galicia, desde el Centro Tecnológico de la Carne, allá en España. Él es Daniel Franco, quien ha tenido la amabilidad de sumarse a esta iniciativa, y yo te agradezco muchísimo, Dani, por estar con nosotros hoy día. Daniel es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 2002. Lleva más de 10 años en el Centro Tecnológico de la Carne y durante este tiempo ha trabajado en la caracterización y mejora de productos cárnicos de diferentes producciones, porcina, avícola, vacuna, bajo diferentes condiciones de manejo y alimentación. Dani también ha trabajado activamente en la reformulación de productos cárnicos para que resulten más saludables, empleando diferentes estrategias como la reducción de sal y de grasa, mejora del perfil lipídico o incorporación de compuestos funcionales. Actualmente es el jefe de investigación agroalimentaria del CETECA, Centro Tecnológico de la Carne. Dicho esto, muchas gracias una vez más, Daniel. Te dejo la palabra con el título Desafíos en seguridad alimentaria en productos cárnicos y su relación con COVID-19. Gracias y adelante, Daniel. Vale. Pues muchas gracias, Raúl, por tus amables palabras. Voy a compartir la presentación. Vamos a ver. Vale. Bueno, nada. Muchas gracias, Raúl, por la amable presentación y por ser tan buen anfitrión. Bueno, gracias a la asociación, a Asogama, a la Asociación de Ganaderos, por haberme invitado para hablar de desafíos en la seguridad alimentaria. Y bueno, pues voy a ir directo ya al grano. La verdad es que, como tú bien definiste, Raúl, yo soy más especialista en temas de nutrición y de calidad de carne. Pero bueno, cuando me ofrecisteis la posibilidad de dar esta charla, pues la verdad es que fue un desafío para mí también, porque sale uno de su zona, ¿no? Hoy en día, pues todo el mundo quiere saber todo sobre el COVID, y creo que todavía faltan muchos estudios. Bueno, pues nada, hoy en día, con relación al COVID, hay todavía más interrogantes que respuestas, pero yo trataré de resumir la información que he encontrado y que es me parece más relevante. Para la industria ganadera, no tanto, porque afortunadamente los animales pecuarios no tienen problema con el COVID, como veremos más adelante, y un poco para la industria
para la industria cárnica, para la industria de los mataderos, que sí hay algunos problemas, pero que son de fácil resolución. Bien, los productos ganaderos, bueno, carne, nos vamos a centrar, pero también la leche o los huevos, como cualquier otro alimento, han sufrido crisis alimentarias y escándalos derivados de, bueno, pues desde moléculas pequeñas, desde proteínas como los priones, pasando por virus, diferentes virus, tanto coronavirus como otro tipo de virus, contaminaciones microbianas, por ese orden, ¿no? Campylobacter, Salmonella. Ha habido problemas con el uso inadecuado de hormonas que hoy en día se regulan. Ha habido escándalos y problemas con el uso de antibióticos, de otro tipo de medicamentos. También hay problemas con las contaminaciones a nivel tecnológica, ya sea por contaminaciones producidas por dioxinas, por PCBs, por pHs, por organoclorados, etc. Todos estos escándalos, pues evidentemente producen una mala imagen en los consumidores. Pero lo que quiero decir es que, como cualquier otro alimento, es decir, estos problemas han ocurrido en vegetales, donde también ha habido problemas con virus entéricos, patógenos en las hojas de lechuga, problemas con nitritos, con fertilizantes, con problemas derivados de estiércoles y de purines. Y últimamente, como todos bien saben, pues hay un bombardeo muy unidireccional con noticias negativas sobre los productos cárnicos. Y bueno, creo que hay que poner en relevancia que otros alimentos están sufriendo los mismos problemas. Bien, sea como fuera, lo que está claro es que los sistemas ganaderos actualmente ocupan 1/3 de la superficie terrestre y representan más de la mitad del PIB agrícola mundial. Y bueno, si bien en esta gráfica que se puede observar, tomada del Banco Mundial, se ve que hay países en Asia y en África que tienen un crecimiento positivo y que están tirando de lo que es la producción en cuanto a animales vivos. Y mientras que hay otros países, hay otros continentes como Europa, en los cuales el crecimiento es un decrecimiento estático, está disminuyendo el consumo y bueno, continentes como América o como Asia, pues tienen un crecimiento bastante estático. Sea como fuera, para 2050 está calculado que vamos a llegar a 10.000 millones de habitantes y lo que está claro es que el planeta tiene unos recursos limitados, tenemos síntomas, el COVID es un síntoma de ellos, de que el planeta está llegando a ciertos límites y hay que producir de otra manera. Bien, bueno, todo el mundo sabe lo que pasó en marzo de este año, pero está claro que la OMS declaró la pandemia, la enfermedad del COVID, lo que empezó siendo una crisis sanitaria, acabó siendo una crisis económica sin precedentes. En un informe del Banco Mundial de junio, se indicaba que en función de, bueno, manejaban dos tipos de escenario, un escenario de referencia en los cuales se recuperaría la actividad, los brotes disminuirían y en ese escenario tendríamos un incremento de 70 millones de personas en extrema pobreza. Como ven, iba bajando la curva, iba bajando la recta, pero con el COVID se dispara. Desgraciadamente manejan otro escenario que es más negativo y es el escenario de tendencia a la baja en el cual los brotes van a persistir y baja. La economía no se va a recuperar, no se está recuperando tan rápidamente y se vuelve a haber confinamiento y entonces nos vamos a ir a los 100 millones de personas en extrema pobreza. Eso es realmente complicado. Bien, otros síntomas, otro tipo de indicadores macroeconómicos que muestra este informe del Banco Mundial es que el PIB a nivel mundial va a bajar cerca de un 8%. Bueno, la gráfica habla por sí misma. Ya no hablo de España porque las bajadas prefiero no hablar de España. Pero bueno, y otros cambios que indican el impacto de esta pandemia a nivel mundial pues son una disminución de casi un 25% en la contaminación de aire o cancelaciones de vuelos y de restauración de más de un 75%. Es increíble respecto a los valores de referencia que había. En cuanto a los precios de ciertas materias primas, pues como pueden ver, todas caen, desde el aceite, el gas, bueno, el petróleo y derivados, y el único que sube pues es el oro, que siempre en estas crisis es un valor al alza. Y finalmente el Banco Mundial hace una estimación de que el impacto del COVID va a meter a más del 90% de países en recesión, mayor o menor.
Con respecto a la crisis anterior de 2007-2008, pues como pueden ver, hubo un 60%. Incluso más países van a entrar en recesión que la Gran Depresión del año 31. O sea que está claro que el impacto del COVID es muy fuerte. Bien, en esta gráfica que elaboré con datos de la FAO sobre el índice de precios, tomé esta serie de materias primas. Lo que podemos ver es que desde enero del 2020, los precios en rojo, lo pueden ver, los precios de la carne, bueno, el cálculo está hecho en base a 4 tipos de carne, de bovino, de aves, porcino y ovino, están bajando. Y mientras que otro tipo de materias primas como los lácteos, los cereales o incluso los aceites que han bajado, pero luego tienen síntomas de recuperación, la carne no acaba de recuperarse. Evidentemente el COVID está detrás de esto, pero hay otra serie de factores, entre ellos lo anunció Ricardo Aricia, ¿no? Por ejemplo, China ahora, en septiembre de este año, el mes pasado, ha habido unos 20 casos de peste porcina en Alemania y eso ha hecho que China haya impuesto una prohibición de las importaciones de Alemania, y con todos los animales, todos los animales que dijo Ricardo que habían sacrificado, pues lógicamente, al no poder importar de Alemania, que con España es el primer país productor de porcino en Europa, pues se está notando. En el caso del ovino, pues hay disminuciones debido a la alta oferta que viene de Australia, pero mientras que las aves, pues por ejemplo, aumentan por el ritmo de ventas internacionales y los limitados suministros de Brasil. En el caso del bovino, las cotizaciones se mantuvieron estables, ya que el aumento de las cotizaciones de los productos brasileños se compensó con el descenso en Australia. Lo que quiero decir es que, bueno, no soy economista, pero estas fluctuaciones reflejan en gran medida que las condiciones de la oferta y la demanda y las importaciones a las que se enfrenta cada tipo de producto cárnico. Bien, hay un trabajo muy reciente publicado por investigadores de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en la cual se hacen estimaciones sobre la producción y el crecimiento de diferentes materias primas. Bueno, materias primas agrícolas. Yo solamente he recogido aquí las referentes a productos cárnicos, a vacuno, a cerdo, a aves y a ovino. Y bueno, lo que se observa en la primera tabla es, como se ve claramente, cómo se han hundido los precios. Estos precios se recuperan, no se recuperan totalmente en el 2021, pero sí para cerdo y para ovino se recuperan. Y la estimación de estos investigadores es que para cerca del 2025 los precios recuperarán los valores de referencia. Son estimaciones, pero bueno. Y lógicamente los precios influyen sobre la producción. La producción no cae tanto porque los productos agrícolas tienen una demanda inelástica, no es la misma que la de los precios, pero lo que sí se ve es que el impacto sigue siendo muy fuerte en el 2021, el impacto de la producción, y estos autores lo argumentan en el sentido de que muchas de las decisiones productivas se tomaron en el 2020 cuando la pandemia ya había comenzado. Bien, en cualquier caso, el sector cárnico es diferente, en el sentido que, claro, al disminuir los menores ingresos, la gente se va al paro y tal, hay una menor demanda de productos y se está buscando sustitución por otro tipo de fuentes proteicas más baratas, basadas en plantas, o en algas o en otro tipo de productos. Pero, sin embargo, esa menor demanda también, al haber menor demanda de grano y de semillas oleaginosas con las que se formulan los piensos, también reduce el coste de los mismos, por lo que hay un efecto neto entre la producción y los precios. Estos investigadores dicen que hay mucha incertidumbre hoy en día y que va a ser muy, muy complicado. Les recomiendo este trabajo porque además habla a nivel regional de 4 zonas de Estados Unidos, de Europa, de China y de Brasil. Bien. Después de la pandemia se podrán llevar a cabo estudios no de estimación, sino de lo que realmente pasó. Como ejemplo, les traigo un trabajo que fue presentado este año, en el 2020, por un equipo español. Se centran más en la parte del impacto medioambiental. Y entonces este equipo lo que analizó fue cómo la crisis del 2007-2008, la crisis de Lehman Brothers, de las inmobiliarias, afectó en España. Lo que pudieron observar, lo hicieron en diferentes años, aquí pueden ver un poquito
¿Por qué se tomaron esos años? 2008, primer año de retroceso económico, 2010, uno de los años más duros de la recesión económica en España, en 2013 el desempleo alcanzó su tasa más alta. Bien, el caso es que se ha producido desde el año 2008 hasta el año 2017 un descenso en el consumo de productos cárnicos en España del 36 al 31%. Estos autores dicen que el descenso en esta huella de carbono no significa siempre tomar una dieta más saludable, porque en España se está perdiendo una adhesión a la dieta mediterránea y también a la dieta atlántica, que está basada en pescados, en aceite de oliva, en frutas y legumbres. Y estos autores comprobaron que durante las crisis los consumidores compran alimentos de placer, más relacionados con bebidas azucaradas, snacks, alimentos procesados. De hecho, los alimentos procesados aumentan desde un 20% hasta un 22%. En ese mismo trabajo se vio como el consumo de carne de vacuno disminuyó. En el año 2008 en España se consumían 8 kilos de carne de vacuno por habitante a menos de 6 kilos por habitante. Es decir, esto es una reducción del 25%. Lógicamente eso está muy alejado de los consumos que hay en Argentina o en Chile, o ya no digamos de Uruguay, donde el consumo es, me parece que de 60 kilos por habitante y por año, ¿no? Pero, sin embargo, con otros tipos de carne porcina y carne de ave, las reducciones no son del 10%. Por lo tanto, la carne de vacuno en España está perdiendo bastante punch. Y luego lo que se observa es una fuerte correlación entre el consumo y el coste. Es decir, el coste de la carne de vacuno en España era de 8,6 euros por kilo y se ha disparado, bueno, ha aumentado en 9 años a 9,4 euros por kilo. Bien, aunque hay mucha incertidumbre, lo que está claro es que la pandemia ha afectado a la forma y los hábitos de los compradores y de los consumidores. Y bueno, una consultora, Kantar, y la Asociación de Fabricantes y Distribuidores en España han hecho una serie de estimaciones de lo que ha pasado. Bueno, las estimaciones tienen en la siguiente diapositiva. Bueno, lo que se ha comprobado en este confinamiento es que ha aumentado un 26% más de gasto en productos de gran consumo, es decir, esos productos que necesitan todos los estratos de la sociedad, independientemente del poder adquisitivo de cada uno. Han disminuido los gastos en ocio y restauración. Hay un incremento del comercio electrónico, el consumo de placer que antes hablábamos, el crecimiento de snacks. La gente se deprime y toma golosinas y patatillas y cosas de estas. El contactless sirvió como el método de pago preferido. El 2% afirma que ha dejado de usar dinero en efectivo por temor al contagio. Y claramente hay un creciente interés por la comida para llevar en la restauración. Incrementos de un 74% de las reservas online. Porque no comenté antes, pero en España cada vez se cocina menos y la compra se hace directamente fuera. La pregunta es, ¿cuáles de estos hábitos perderán fuerza en los próximos años y cuáles perdurarán? Bien, esta misma consultora se atreve un poco a hacer unas estimaciones y indica que las empresas van a apostar por las marcas blancas, va a aumentar el crecimiento de las ventas online y fundamentalmente de los productos frescos, y ahí va a haber que introducir tecnologías de control, tecnologías de temperatura que luego veremos. Y bueno, pues un poco lo que veíamos antes, un 62% manifiestan su intención de comprar el producto de proximidad, volver un poco a los orígenes, al carnicero de toda la vida, quizás no ir tanto al supermercado. Por lo tanto, se va a tener que, ellos apuestan por un rediseño de las ventas online, etcétera. El gasto por tarjeta también indican que va a incrementar el grado de impulsividad y el gasto medio en cada ocasión de compra, es decir, se irá menos, pero se gastará más dinero. También estiman que la población de más de 55 años va a comprar más por Internet. En fin, de forma general, quiero indicarles que estos consumidores, el perfil del consumidor post-COVID, post-pandemia, va a buscar una relación calidad-precio. El precio va a ser un factor más decisivo, siempre lo ha sido, pero todavía lo va a ser más. Y además va a buscar confianza y características sostenibles y saludables del producto. Va a ser un consumidor más sensible al precio, como acabo de decir, más digitalizado, más racional, más informado, va a leer más las etiquetas, los valores nutricionales, las procedencias de los productos
etcétera. Y también va a valorar más la seguridad y la higiene que ofrecen los establecimientos y la calidad del servicio. Bien, antes de cambiar de tercio y hablar de los procedimientos a seguir en mataderos para minimizar los riesgos de contagio por COVID, me gustaría poner esta diapositiva. Esta diapositiva pregunta: ¿era previsible la aparición del COVID? Bueno, el ser humano tiene tendencia a olvidarse pronto de los sucesos traumáticos. Ahora estamos muy alarmados y tratando de poner medidas correctivas. Se me quita perdón, no sé el tiempo que me queda. El ser humano está muy alarmado por el COVID, pero el primer momento en el que podemos actuar y por tanto, el primer momento de gran importancia para la seguridad alimentaria es, en vez de utilizar medidas correctivas, utilizar medidas preventivas. Bien, ahora el COVID ya está aquí, no podemos evitarlo, pero sí que era previsible. Hay diferentes factores que señalan, hay una unanimidad en la comunidad científica de diferentes factores que están haciendo que aparezcan pandemias. Y son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la invasión de los hábitats, bueno, pues el aumento de la movilidad entre nosotros, y bueno, no solo el COVID, sino otras enfermedades emergentes, porque en España, por ejemplo, pues este año ha habido virus del Nilo y produce una encefalopatía, y eso es debido al cambio climático. El mosquito está aguantando los inviernos y las primaveras son lluviosas y ha habido muertos, con lo cual pues tenemos que empezar a prepararnos. El asesor de Donald Trump, Fauci, ya publicó en el año 2005, hace 15 años, que una variante de la gripe aviar, de la H5N1, podría provocar una pandemia. En fin, ya sabemos que Trump no hace mucho caso a estas cosas, pero los investigadores ya vienen alertando de estos problemas. Bien, la información que se presenta en esta diapositiva es conocida por todas, no me voy a parar demasiado, pero bueno, los coronavirus ya son patógenos de los humanos desde 1960 y están en nuestros reservorios naturales. Lo que me voy a centrar es en las formas de transmisión. Todo el mundo, y me voy a centrar en las que menos se hablan, que son la forma de transmisión desde una persona infectada hasta una persona sana, de una manera indirecta o no, que son la forma de contaminación por aerosoles y la fecal oral, que son de las que menos se hablan. La entrada del virus se hace a través de una enzima, de la angiotensina 2, a través de un receptor, y esta enzima está ampliamente distribuida en las membranas, las células de nuestro cuerpo, las células pulmonares, pero también en las células del intestino. Hay muchos pacientes que son asintomáticos, que la única complicación, el único problema que tienen es una diarrea, y que pueden puede ser una fuente importante de contaminación, pues estos pacientes solo presentan una diarrea y están eliminando cargas virales en heces. Por lo tanto, es importante que haya una buena higiene personal para no contaminar manos, alimentos, envases, equipos. Y también es bueno, lógicamente, en los países desarrollados lo hay, buenos sistemas de tratamientos de aguas fecales. De hecho, en España y en otros muchos países se controlan las aguas urbanas para prevenir los brotes y el seguimiento y el aumento de casos y poder adelantarse. Me gustaría hacer énfasis en los productos que se consumen crudos, vegetales y frutas, y por ello en los supermercados, en España y en otros países, se han puesto medidas de contacto cero entre el producto y los manipuladores. En este caso, los productos cárnicos, al ser cocinados, tienen menos problema que los vegetales y las frutas. Bien, esta diapositiva muestra un esquema de transmisión entre enfermedades entre especies. Hasta la fecha, bueno, aunque es un poco profusa la imagen, me voy a centrar simplemente entre los humanos y los animales de producción pecuaria. Y hasta la fecha no se ha registrado ningún problema de contaminación, de infección de humanos a cerdos, a vacas, a pollos, a caballos, ni al revés, ni en un sentido ni en otro. Las vacas ya tienen sus coronavirus, los cerdos ya tienen sus pestes porcinas, pestes africanas, gripes, los pollos tienen sus gripes aviares, pero el coronavirus, el SARS-CoV-2 que provoca el COVID, no afecta digamos, a los animales de origen pecuario. Y eso es importante recalcar, porque en principio no hay que preocuparse, no les podemos infectar. Y dentro de las mascotas, simplemente indicar
bueno, que los gatos son más susceptibles que los perros a padecer la enfermedad, ¿vale? Estos son distintas pruebas infecciones que se han hecho naturales y de forma experimental y se han comprobado. Bien, a pesar de que la OMS, la FAO y demás organismos internacionales han indicado que no hay ninguna evidencia científica de la transmisión de SARS-CoV-2 a través de alimentos, bueno, pues la gente se alarma, la gente, bueno, pues, cada uno tiene sus conceptos, sus conocimientos y se alarma. Pero no hay hasta el día de hoy ninguna evidencia de transmisión. Y aparecen brotes y tal. Estos brotes en España también han aparecido en empresas de tipo hortofrutícolas y en empresas alimentarias, en otro tipo de empresas alimentarias. Incluso nosotros tenemos un ministro que hizo unas declaraciones muy tendenciosas acerca de que todos teníamos que ser vegetarianos. En fin, los políticos, perdónenme la broma, pero los políticos en España, independientemente del color, son bastante lamentables. ¿Qué es lo que ocurre? A la pregunta de si son seguros los productos cárnicos, totalmente seguros. Eso es una cosa, eso hay que divulgarlo y hay que decirlo. Según el CDC de Atlanta, en abril, he tomado los datos al principio de la pandemia, se cerraron 115 mataderos y salas de despiece en 19 estados. Porque un 3% de los trabajadores fueron infectados. Pero se cerraron para evitar las aglomeraciones, porque la transmisión es entre personas. Ya sé que esto lo saben, pero quiero recalcarlo. No porque haya transmisión de productos cárnicos, a diferencia de otro tipo de virus entéricos, como la hepatitis C u otro tipo de virus, aquí no hay problema. El SARS-CoV-2 no se transmite en los productos cárnicos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los mataderos son lugares ideales para la transmisión y supervivencia por parte de las personas que trabajan. Y esto es porque el SARS-CoV-2 se transmite mejor a bajas temperaturas, que son las que se dan en los mataderos y en las salas de despiece. Hay una alta humedad ambiental que, unido a la pérdida del calor latente, cuando estamos despiezando, estamos quitando la piel y después despiezando una canal, todavía genera mucho calor, produce aerosoles. Esta vía de contaminación que habíamos despreciado inicialmente y que, de hecho, en España las autoridades sanitarias todavía no contemplan o son reacios a admitir esta forma de contagio. Hay un empleo exhaustivo en los mataderos de agua para la limpieza de superficies. Las superficies metálicas, luego vamos a ver que este tipo de superficies que no son porosas y que son lisas aumentan la supervivencia del virus. Hay una dificultad de mantener la distancia de seguridad. No podemos pasarle al compañero en la canal, no le podemos tirar el trozo de carne, ni las pieles, ni el visceral a distancia. Entonces hay que acercarse. Un alto nivel de ruido que hace que se hable alto, aumentando la dispersión en el aire. Y luego también se ha comprobado, por lo menos en España y en otros países también, que el nivel socioeconómico de los trabajadores se requiere mucha mano. En España hay muchos autónomos trabajando en las salas de despiece, en los mataderos. Algunos de ellos son emigrantes y las condiciones de alojamiento no son las más adecuadas, hay cierto hacinamiento. Y luego todo el mundo sabe que los trabajadores son más jóvenes en los mataderos porque las condiciones son duras, son difíciles y los trabajadores jóvenes son más propensos a ser asintomáticos, por lo tanto están transmitiendo la enfermedad sin que nadie se dé cuenta. Y esto es un poco la clave. Pero bueno, lo que quiero decir es que la contaminación de productos cárnicos solo se puede producir teóricamente, pero solo si fallan las normas higiénicas. Los productos cárnicos, repito, se cocinan y aunque estuvieran contaminados, si un producto cárnico estuviera contaminado porque hemos respirado, hemos escupido o hemos tocado y con las manos estaba contaminado, también tenemos la última baza y es que si no lo manipulamos bien y lo cocinamos, la temperatura acaba con el virus. Es importante recordarlo. Pero, en cualquier caso, la percepción de los consumidores, estudios recientes, va a cambiar y va a haber un aumento del consumo de carne ecológica, una disminución de la carne de caza, porque las percepciones son que los alimentos ecológicos son más naturales y más saludables. Yo aquí siempre digo lo mismo, la cicuta, la tetrodotoxina del pez globo, también es natural y si la tomas, pues te manda al otro barrio. O sea que no todo lo natural es bueno, pero sí que esta percepción va a existir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en los mataderos y en las salas de despiece? Seguir las recomendaciones de los CDCs, que como vamos a ver ahora, son unas recomendaciones muy de sentido común. Bien, los CDCs, el de Atlanta, el europeo y de cualquier otro país, han hecho una evaluación de riesgos de las instalaciones y de los trabajadores
y evalúan los riesgos en los cuales es más fácil la transmisión o la adquisición del SARS-CoV-2. Los riesgos los evalúan en tres, bueno, los clasifican, digamos, en tres tipos. Riesgos asociados a estructurales, riesgos operacionales y riesgos socioculturales. Bien, voy a pasar rápido, son unas tablas, algunas un poco densas, como luego van a poder acceder a la información, pues lo voy a pasar relativamente rápido. Pero bueno, básicamente aquí lo que quiere decir... ¿Cuánto tiempo llevo? 27 minutos, perdón, que estoy mirando. Vale, básicamente los riesgos estructurales pues están asociados a poder realizar, poder mantener una mayor distancia de seguridad, hacer mayor número de pausas, establecer turnos y áreas de descanso en las cuales, bueno, mantener la distancia de seguridad. Con respecto a los empleados, pues tratar de utilizar barreras físicas entre ellos, por supuesto utilizar pantallas de protección facial, mascarillas, etc. En realidad estos EPIs que utilizan los trabajadores en las salas de despiece y en los mataderos no son nada novedosos. En un kit de EPIs ya tenemos cubrebocas, tenemos gorros, tenemos guantes y es más, en este sentido la OMS nos recomienda más equipamiento, por ejemplo, para los veterinarios cuando hacen las inspecciones en los mataderos. Sí que es verdad que los guantes pueden dar una falsa sensación de seguridad y hay que intentar no tocarse la cara con los guantes porque la parte exterior puede estar contaminada y no deben de ser sustitutos a los guantes del lavado asiduo de manos con jabón y agua templada. Y luego también es muy importante la ventilación natural. Debe ser prioritaria para lo que hemos comentado antes, evitar el contagio por aerosoles. Y si no se puede ventilar porque no haya ventanas y tal, pues intentar utilizar extractores al máximo de potencia. Bien, respecto a los factores relacionados con los riesgos operacionales, los desafíos fundamentalmente se presentan en la línea de producción y en la posterior rutina de desinfección. En la línea de producción, lo ideal sería tratar de reducir la velocidad de línea. Sí, ya sé que alguien me puede decir, algún empresario me puede decir, ya, pero si el proceso menos canales, pues es pierdo dinero y tal. Bien, de acuerdo, pero el ahorro frente a un posible contagio y que haya que parar la planta una semana o 2 semanas es mayor. Entonces hay que valorar, tratar de reducir la línea para que los trabajadores puedan procesar con esa distancia social. Y luego hay que hacer mucho énfasis en la limpieza y la desinfección, que ya se utilizaba, dispensadores, desinfectantes, fregaderos, y tratar de hacer, sobre todo en aquellas zonas de mayor contacto, como son los pomos, los botones, los pasamanos, ¿vale? Entonces, básicamente, no descubro nada, pues seguir unas buenas prácticas higiénicas. Finalmente, en cuanto al riesgo por factores socioculturales, las sugerencias van en el sentido de fomentar unas rutinas a la entrada de las casas de los trabajadores para evitar la diseminación del virus y luego en aquellas empresas que se puedan, pues tratar de gestionar el movimiento de vehículos de los empleados, bueno, pues porque también se han indicado contaminaciones dentro de los vehículos y luego, lógicamente, pues utilizar pantallas de protección facial o mascarillas. Bien, los principales desinfectantes empleados en mataderos son aquellos que están basados en alcohol, ya sea en etanol o 1 o 2-propanol, y estos desinfectantes se han mostrado adecuados para reducir la infectividad del virus en concentraciones luego vamos a ver unas tablas de un 70 o un 80% de grado alcohólico durante 1 minuto. También se pueden utilizar otro tipo de desinfectantes basados en cloro, la lejía, clorito sódico, y desinfectantes con compuestos activos basados en amonio cuaternario, los quarks. Es importante eliminar la materia orgánica previamente porque si no reaccionaría, neutralizaría el efecto de los disolventes y luego vigilar la dilución del desinfectante y no tratar de reutilizarlo. Volvemos a lo de antes. Si por escatimar un poco de desinfectante tenemos que parar la planta 15 días, pues al final el ahorro, lo barato sale caro, como se dice en España. Y también es importante no reducir el tiempo de contacto necesario con la superficie, ¿vale? Estas son recomendaciones del CDC europeo. Por supuesto, aquellas plantas o salas de despiece que tengan ozono, ya sea a nivel superficial, a nivel de desinfectante en superficies o
o en agua, y luz ultravioleta, si disponen del equipamiento, son perfectamente, bueno, son perfectamente recomendables y no hay ningún problema para inactivar el virus. O sea, si se tienen en las instalaciones, pues que se utilicen. Bien, en esta tabla, que ya digo que es muy grande, no, tampoco quiero, luego la podrán visualizar cuando descarguen la presentación, la gente interesada. Bueno, pues simplemente hay diferentes, en función de diferentes superficies, bueno, y hay manos y luego superficies y textiles, pues utilizamos diferentes métodos de desinfección. En algunos de ellos están, bueno, son experimentos de laboratorio que se han hecho. Siempre los experimentos de laboratorio es importante porque las condiciones siempre son más estrictas, por lo tanto hay que tomarlo con cautela. Y nada, aquí simplemente diferentes desinfectantes que se utilizan. Permítanme que gaste una broma y no se beba la lejía como sugirió cierto político norteamericano, que ustedes ya saben, porque no mata el COVID. Bien, a modo de resumen, pues nada, decirle que el poder infeccioso de los coronavirus todavía no se conoce de este todo, pero en principio, por morfología con otros coronavirus, su capacidad infectiva es menor que la de otros virus no envueltos y, por supuesto, menor que el de esporas o incluso de bacterias, esporas de bacterias como Clostridium. Por lo tanto, no hay que tampoco tenerle miedo. En los coronavirus, el SARS-CoV-2 es sensible a todo tipo de sustancias que disuelven grasas, porque disuelven la corona que le protege, y son termosensibles, es decir, el calor acaba con ellos. Y bien, en la siguiente tabla, pues nos va a indicar un poco, es una tabla que le puede quedar para verlo y para que vean lo que permanece de forma infectiva en diferentes superficies y ambientes. Se ha realizado en ambientes controlados de laboratorio, es decir, condiciones de eliminación máxima, que hay que tomarlo con cierta cautela. Lo que quiero decir es que en la vida real el coronavirus incluso aguantaría menos que en estas condiciones que son óptimas, ¿vale? Que se ha tratado de reducir la carga viral lo máximo. Bien, en cuanto al tipo de superficie, y esto es a temperatura ambiente, nada, simplemente indicarles que en superficies que son porosas o con materia orgánica, como por ejemplo el cartón o la madera, pues la supervivencia de este coronavirus es menor que en superficies que son más lisas, como por ejemplo el metal o el plástico, que aguanta hasta 7 días en función de los diferentes autores. Incluso en el cristal, que es una superficie también muy lisa, el coronavirus a temperatura ambiente puede aguantar hasta 9 días. Vale. Cuando metemos temperatura, cuando metemos 70 grados, el coronavirus no aguanta más que 5 minutos, pero cuando trabajamos a 4 grados, el coronavirus puede estar hasta 14 días, y cuando tenemos temperaturas de congelación, como en menos 20 grados, el coronavirus puede estar hasta 2 años. Por eso los mataderos y aquellos donde hay congelación de carne, por eso aguanta tanto el coronavirus. Y en las aguas residuales, hablábamos antes, que puede haber contaminación fecal-oral, pues a 4 grados puede aguantar hasta 14 días, que es un tiempo considerable. Bien, a modo de resumen, antes de cambiar a otra parte que quiero transmitirles, nada, decirles que el SARS-CoV-2 es más estable en superficies lisas, en vidrio, en billetes, en acero inoxidable, en plástico, en una amplia gama de valores de pH y a temperatura ambiente. Pero es totalmente susceptible a los métodos de desinfección estándar. Por lo tanto, no hay que tener ningún miedo, quizás enfatizar las rutinas de desinfección, pero no hay que tener ningún miedo. Y también indicarles que la transmisión por aerosoles puede ser una vía de transmisión de exposición más importante de lo que se consideró inicialmente. Por eso había contagios que no se podían achacar de dónde venían, y que se producen en la respiración normal, y que en las personas que están infectadas todavía la producción de aerosoles es mayor. Y luego vigilar la vía de contaminación fecal-oral para la prevención de la contaminación de agua y alimentos. En los barcos estos que se confinaron, que cada paciente podía estar, cada persona podía estar en un camarote, hubo una gran contaminación, y se sospecha que la contaminación pudo venir por agua y alimentos por un mal procesamiento del agua.
Bueno, voy ya un poco hacia la parte final de la charla. Esto daría para otra charla. Bien, a la pregunta, hasta ahora he hablado un poco de lo que pasó anteriormente, lo que estamos ahora mismo, y ahora lo que quiero es hablar muy brevemente de las principales estrategias, las principales políticas en seguridad alimentaria, tanto europeas como americanas, ¿no? Un poco, y además las han retrasado, las han sacado después de la pandemia y están muy relacionadas con la pandemia. En Europa, las estrategias más relacionadas con la seguridad alimentaria y de la ganadería son el Pacto Verde y de la Granja a la Mesa, que forman una parte muy importante del Pacto Verde, y también la estrategia por la diversidad. El Pacto Verde es una hoja de ruta, voy a ir un poco más rápido por cuestiones de tiempo, es una hoja de ruta para conseguir una economía sostenible, para modernizar la economía, mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos, y que Europa sea un continente climáticamente neutro en el año 2050, es decir, que no produzca gases de efecto invernadero o que incluso sea negativa su producción. Bien, dentro del Pacto Verde, una parte muy importante es la estrategia de la granja a la mesa. Los pilares de la granja a la mesa se basan en garantizar una producción alimentaria sostenible, es decir, tratar de preservar los recursos, buscar nuevos modelos basados en la economía circular, disminuir el uso de plaguicidas químicos, de fertilizantes, de antimicrobianos, el depender menos de materias primas para formular piensos, tratar de buscar materias primas alternativas basadas en insectos, en algas, en residuos. Un poco se basa en eso. Luego, otra parte importante, otro pilar, es garantizar la seguridad alimentaria, lo que los ingleses llaman la food security, es decir, que haya suministro suficiente de alimentos inocuos y sobre todo, crear planes de contingencia para mecanismos de respuesta ágiles a pandemias, a inundaciones, a sequías, etc. Fomentar prácticas sostenibles de transformación de alimentos, comercio y servicios alimentarios. Tratan de involucrar en las empresas que la sostenibilidad sea algo importante, mejorar el envasado de los alimentos, crear cadenas de suministro más cortos, que la dependencia del transporte de larga distancia no sea tan importante para disminuir la huella de carbono, etc. Otro pilar fundamental es promover el consumo sostenible de alimentos y la transición a dietas saludables. Bueno, pues en Europa hay un consenso a través de diferentes encuestas de los ciudadanos en los cuales se ve que las pautas actuales de consumo no son buenas, ni tanto desde el punto de vista de la salud ni medioambiental. Exceso de carne roja, de azúcares, de sales, de grasas, insuficiencia a nivel de frutas, hortalizas, leguminosas, etc. Bueno, en fin, se tiene que promover en institutos, en colegios, en entidades públicas u otro tipo de alimentación. Reducir la pérdida de desperdicio de alimentos. En Europa se desperdician más del 20% de los alimentos y eso se pretende reducir a la mitad. Y bueno, es fundamental también. Y luchar contra el fraude alimentario porque bueno, va en contra de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, engaños a los consumidores, y entonces esto se tiene que hacer a través de mejora de los sistemas de alerta y trazabilidad. Y esto lo pretenden hacer con investigación, con innovación y mayor tecnología en las zonas, a través de la digitalización de las zonas rurales e inversiones, con mayor acceso a financiación. Bien, Europa no quiere externalizar estos problemas, es decir, bueno, pues que contaminen en África o en Sudamérica y tal. No, Europa no quiere hacer esto. Los problemas productivos, los europeos piensan que es un problema a nivel mundial y no quieren externalizarlo. Y entonces, dentro de esta estrategia, plantean diferentes alianzas. Muy rápido, pero bueno, básicamente crear acuerdos comerciales bilaterales que incluyan aspectos de sostenibilidad, que los terceros países contraigan compromisos ambiciosos, fomentar la cooperación internacional de investigación. Y bueno, hay bastante dinero y esperemos que esto se consiga. Vale. Bien, la filosofía de los americanos, bueno, tienen una estrategia también a la seguridad alimentaria. Ellos la han denominado, es un poco más aplicada, menos filosófica quizás que la europea, pero ellos lo han llamado como la nueva era de la seguridad alimentaria más inteligente. La filosofía también es un poco similar y ellos la iban a sacar incluso antes del COVID, pero el COVID ha acrecentado ciertos desafíos a los que ellos ya querían enfrentarse.
Según la FDA, que es la que desarrolla esta estrategia, la hoja de ruta para seguir o abordar esta nueva era se basa en 4 pilares fundamentales. Las tecnologías para la trazabilidad. Bien, aquí ellos van a aumentar mucho por la digitalización, eliminar el papel, para tener una mayor rapidez de respuesta, y hay un gran impulso al blockchain en este pilar. El segundo pilar son herramientas y enfoques más inteligentes para la prevención y respuesta a brotes. Y este es importante para desarrollar protocolos de análisis causa y análisis predictivo. Aquí va a cobrar mucha fuerza aspectos relacionados con la inteligencia artificial, la sensórica, la nanosensórica, el Big Data, la minería de datos, etc. Luego, otro pilar para ellos muy importante son los nuevos modelos de negocio y modernización. Bien, tratar de buscar nuevos ingredientes, nuevos alimentos, nuevas formas de producir, nuevos modelos de venta, la cadena minorista, impulsarla y fomentarla en cuanto a herramientas digitales para medir temperaturas, para medir los tiempos que ha estado en los alimentos, si se han movido con acelerómetros, etc. Y luego un pilar fundamental para mí que es, la cultura de la seguridad alimentaria. Es decir, desde la granja a los mataderos, a los conciencia, tratar con criterios científicos, tratar de influir en las creencias, en las actitudes y los comportamientos. En definitiva, en toda la sociedad. Tratar de emplear influencers, emplear líderes científicos, líderes de la industria, para combatir los bulos y las noticias falsas que se dan últimamente. Y bueno, esta diapositiva un poco resume los conceptos tecnológicos a los que nos vamos a tener que acostumbrar. Pues a alguien le puede parecer ciencia ficción, pero yo creo que va a marcar la diferencia en la competitividad de las granjas y las industrias, los mataderos y las salas de despliegue. Solo es un ejemplo, pero el que no se apunte a estos nuevos conceptos, pues se quedará atrás y su producto será menos competitivo. Y aunque me queda 1 minuto y medio, no me gustaría acabar un poco sin hablar de la cultura de la seguridad alimentaria. Me quedan 3 diapositivas y acabo, pero creo que es importante. Nada, lo que quiero decirles es que como todavía no hay vacuna ni tratamientos eficaces contra el COVID, lo mejor que podemos hacer es tratar de fortalecer nuestro sistema inmunitario. No, yo no soy médico, pero todos sabemos que el COVID lo que hace es que ataca al sistema, invade nuestras células y el sistema inmunitario tiene una reacción exagerada. Bien, el sistema inmunitario se mejora con un estilo de vida saludable o con ejercicio y con dieta. Yo veo muchas veces, pongo esta figura porque se presentan frutas y vegetales, pescado, siempre echo de menos la carne fresca frente a otro tipo de productos muy calóricos y tal. La vida no es negro o blanco, ¿no? Esta es una visión muy simplista. Y bueno, yo siempre echo de menos aquí los productos cárnicos y evidentemente, aunque el foro en el que estoy es un foro muy propicio, les quiero dar argumentos que refuercen, ya los conocen, pero que refuercen sus posturas, su argumentación frente a posturas radicales de otro tipo de consumidores, que también son varias. Yo no entro en consideraciones éticas de si hay que o no matar animales, pero sí a nivel nutricional sí que voy a entrar en estas 2 diapositivas que me quedan. Bueno, la EFSA considera que hay 6 vitaminas y 4 minerales que según el reglamento 432-2012 son importantes para el mantenimiento del sistema inmune y con evidencias científicas, con claims, no porque lo diga el productor. Bueno, son esas vitaminas que tienen ahí, que por cuestiones de tiempo paso. Hay un trabajo muy reciente hecho en España, en el cual se hizo en diferentes países, los que tienen ahí, de Europa, España, Bélgica, Italia. Les aconsejo que lo lean. En este trabajo lo que se vio es que el consumo subóptimo de la vitamina D, vitamina C, B12, hierro, se correlacionaba con con indicadores más altos de incidencia de gente que sufrió el coronavirus y de mortalidad. Bueno, como ya están atentos a las noticias, no le voy a decir quiénes fueron los malos de la película, pero se lo pueden imaginar, así leen el trabajo. Y este trabajo también tenía en cuenta las variantes genéticas, no asociadas a los individuos, pero sí a las poblaciones. Y por lo tanto, pues aquellos países con peor contenido de estas vitaminas y de estos minerales tuvieron más muertes por COVID. La carne fresca, los productos cárnicos y sobre todo la carne fresca es un alimento esencial en la dieta por todo esto que aparece aquí. Es fuente de todas esas vitaminas que ahora vamos a ver en la última diapositiva y es fuente de micronutrientes, de estos minerales, de hierro, de selenio y sobre todo en alta biodisponibilidad frente a otro tipo de productos como son los vegetales. Además, quiero recordarles
que la carne fresca no tiene prácticamente carbohidratos, no tiene sodio prácticamente, no contiene alérgenos de los importantes y es una fuente de péptidos bioactivos. Y ya para finalizar, pues un reglamento que hablábamos antes de claims, quiero decir, un reglamento en el cual se dice hay una demostración científica de que esto es positivo. La carne de vacuno puede llevar la declaración de fuente de hierro, cuando supera los 2,1 miligramos por 100 gramos de carne, y la fuente de selenio. Yo les aseguro que un chuletón de vaca gallega supera, quizás un ternero no esté tan próximo, pero un chuletón de vaca sí lo supera, y la de selenio también. La carne de ternera lleva la declaración de alto contenido en B12, y también el hígado de cordero o de vacuno también es rico en vitamina A, en folato, en vitamina B12. Y si eso lo juntamos con pescados grasos, que son una fuente de vitamina D, de la cual les diré que España, a pesar del sol que lleva, a pesar de la cantidad de sol que hay en España, no somos, en Finlandia hay valores más altos de vitamina D. Bueno, pues los pescados grasos y una fuente de omega 3 de cadena larga, como son el PAI-DHA, y por supuesto lo juntamos con frutas y vegetales, que son la fuente primaria más importante de vitamina C, de fibras, de magnesio, que tienen poca grasa, y todo esto lo hacemos con un equilibrio y no nos volvemos locos, no nos hacemos vegetarianos o carnívoros, porque eso no tiene sentido. Pues tenemos una dieta ideal para nuestra vida y para combatir el COVID. Bueno, esto es un poco lo que quería contarles. Nada, dar de nuevo las gracias a la Asociación de Ganaderos, a Raúl Lira por su amabilidad y por ser tan buena anfitrión, y a todos los participantes, pues muchas gracias. Espero que haya sido de interés. Muchísimas gracias, Dani, muy interesante y tan de actualidad la presentación ligada a una producción tan propia nuestra como es la carne y en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, yo sé que esto fue un esfuerzo especial para ti que te pedimos porque no era exactamente tu área. Tenemos muchas preguntas, pero en beneficio del tiempo voy a priorizar solamente 3 preguntas, Dani, a ver si nos hacemos el tiempo. Vale. Tenemos una consulta de Rodrigo Miller o un comentario, a ver qué opinas tú. Dice, pese a que las carnes se cocinen, la contaminación de estas por parte de bacterias puede dejar toxinas que sean termoresistentes. Es por ello que igualmente se deben extremar las medidas higiénicas y no dejar a la cocción el protegernos. Totalmente de acuerdo. El riesgo cero no existe. Desgraciadamente, a pesar de que, por ejemplo, el caso clásico del Clostridium botulinum, uno le puede tocar la lata que tenga toxina botulínica y se puede morir. Está claro, y ha sufrido un proceso de esterilización de 121 grados a 1,2 atmósferas y tal. El riesgo cero no existe. Lo que trato de decir es que siempre hay algo más de que si uno a veces tiene un poco de miedo a tocar los envases y tal, lo que tiene que tratar de hacer es no llevarse las manos a los ojos ni a la boca, tratar de desinfectarse las manos. Y luego la cocción, pues evidentemente pues es un aliado en productos cárnicos frente a otro tipo de productos. Por ejemplo, los vegetales, las frutas, hay mucha gente que las pela porque hay una serie de contaminantes persistentes que permanecen en las pieles de las frutas. Recientemente hubo en España un trabajo de carne ecológica y en el que se evaluaban los contaminantes persistentes. Y ese tipo de contaminantes, que también pueden ser producidos por bacterias, como bien dice el participante, eran los mismos en la carne ecológica que en la carne convencional. Desgraciadamente, el mundo está muy contaminado. Ese tipo de contaminantes han aparecido en la Antártida, supongo que en Magallanes, en la Patagonia también, en las fosas marianas, en el Everest. Y lo que hay que hacer es tratar de eliminarlo de una manera superficial y luego con prácticas culinarias. Bien, Dani, gracias. Vamos a una segunda, a ver si mi amigo, hola Roberto Cardelino, tienes una pregunta, Dani, desde Uruguay. Dice, ¿se prevé que haya una sustitución importante en el consumo de carne de origen animal por carnes de origen vegetal o sintetizadas in vitro?
o te parece que seguirá siendo una minoría? Bien, esa es una pregunta muy interesante. Hoy en día todavía la carne in vitro es cara, realmente es cara, tiene unos costes importantes. Sí que es verdad que hay una tendencia y se está yendo hacia ese tipo de carnes, bueno, de carnes no, bueno, sí carnes en el sentido, la patata también se le llama carne, basadas en vegetales, en insectos, en algas, otro tipo de materias primas. Yo personalmente creo que el problema es el procesamiento. Una persona que va a un McDonald's y come una hamburguesa vegetal está cometiendo un error, porque en ese procesamiento se están incorporando aditivos, se están incorporando sal, se están incorporando, hay un proceso térmico, y eso es lo que está fastidiando. Es decir, dentro de unos años habrá estudios epidemiológicos en los cuales se vea que esos vegetarianos que solamente han comido alimentos procesados son igual de malos, tanto aunque la matriz sea vegetal que la que sea cárnica. Entonces ahí va a haber un problema. Pero el problema de la producción ganadera es que hacemos, es decir, el ganado, no hay que olvidarse que el 60% de la superficie del mundo es forestal y nosotros no podemos aprovechar la superficie forestal. Y si ahora decidimos abandonar toda esa superficie de pastos y forestal, cuando vengan los incendios, que los va a haber, van a aumentar, se va a producir CO2 y se va a aumentar. O sea que de alguna manera, y además hay millones de personas que viven de rural. Entonces, Europa, en ese sentido, bueno, todos lo sabéis, cuando Manos Unidas dice que están muriendo 700 millones de personas pasan hambre en el mundo, pasan hambre 700 millones de personas, a veces los europeos somos un poco... pero bueno, hay que ir hacia eso porque realmente tenemos un problema, pero no podemos cargarnos de los sistemas ganaderos de golpe y porrazo porque vamos a tener un problema. Lo que hay es que tratar de producir de otra manera, poco a poco. Eso sí que va a ser importante. Gracias, Dani, por la respuesta. La verdad que estamos extremadamente cortos, o más bien pasados de tiempo. Pero no quiero dejar la última pregunta que teníamos seleccionada y te ruego una respuesta sintética y la agradezco de antemano. Tenemos de Guillermo Vial la pregunta: aquellas carcasas, no sé si entiendes, si usan el término carcasa en España. Sí, por supuesto. Canales, bueno, le llamamos canales. Pero canal, sí, de carca. bueno, aquellas canales que se van a tiempo de maduración y lamentablemente quedan contaminadas con SARS-CoV-2, ¿ese virus puede persistir en la canal durante 2 semanas en frío? Sí, vamos a ver, lo que presenté en las tablas ya dije que hay que tomarlo con cautela en el sentido de que sí, son pruebas que se hicieron en laboratorio, entonces se trata de reducirla al máximo la carga viral, es decir, luego en el ambiente teóricamente deberían de durar menos, son las condiciones más propicias para que el virus aguante, pero bueno, siempre es mejor curarse en salud. Sí, teóricamente el virus a 4 grados podría estar 14 días, sí. Qué preocupante. Partículas de virus podrían quedar perfectamente. Ahí sería interesante pues no ozonizar o tal, pero ozonizar también tiene otros problemas de oxidación de las canales, es complicado. Desinfectar con clorinas o lavados, para tratar, como se hace habitualmente, las canales se desinfectan también, pero es en el proceso anterior de cuando le quitan la piel, ¿no? Con aguas cloradas, no lo sé. Sí. Pero sí podría, sí. Bien, Dani, lamentablemente debemos cerrar porque este es un vicio y podría permitirnos seguir hablando por varias horas. Te quiero mandar un abrazo a Galicia y una vez más, muchísimas gracias por habernos apoyado hoy día y esperamos tenerte alguna vez aquí en Patagonia, que me has contado que tu padre sí ha estado. Bueno, esperamos que siga la ruta de él. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Y vamos a hacer una breve pausa de exactamente 5 minutos. Les vamos a rogar que no se separen más de eso de la pantalla. Y en esos 5 minutos, al regreso, los va a moderar mi compañero de moderación de hoy día, Daniel Groves, quien va a tomar la posta. Gracias a todos y nos vemos en 5 minutos.